En esta review del iPad Pro M4 os voy a contar desde el punto de vista de un artista y tatuador profesional qué es lo que hace el iPad Pro de verdad. Pero no va a ser una review al uso, porque, de verdad, buscar iPad Pro en YouTube ahora mismo es todo iPad. Sí, hasta yo he hecho ya 3 vídeos del iPad, y más que se vienen en realidad. Y es que he visto muchas de estas reviews y muchísimas coinciden en una crítica al iPad, con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Y en resumen, es que el gran fallo del iPad es que es un iPad. A ver, no lo dicen literalmente, claro, pero realmente es lo que quieren decir, y que vaya por delante que respeto y valoro mucho el trabajo de mis compañeros de plataforma, pero creo que como artista y tatuador profesional puedo dar un punto de vista ligeramente distinto del iPad. Lo primero que veo en todas esas reviews es que todos coinciden en que el Magic Keyboard es su complemento favorito del iPad. Y solo este punto ya es toda una declaración de intenciones. Con todo el respeto, claro que os parece que el iPad no tenga macOS es el gran problema del iPad, y es que lo estáis intentando usar como si fuese un portátil. Mi punto de vista es muy distinto. Jamás me he comprado una funda teclado con ninguna tablet. Si necesito uno, uso el teclado y el ratón Bluetooth que tengo para el PC. A ver, lo he probado en la Apple Store y está genial, sí, pero no veo justificable de ninguna manera que un teclado, por bueno que sea, parta de los 350 euros. Además, para mí y para muchos profesionales, la razón para ir por una tablet y no por un portátil, y precisamente lo que ha hecho triunfar al iPad y ha hecho que las tablets se hayan vuelto por todo lo alto, es prescindir del ratón y del teclado. Que a ver, no quiero decir con esto que el teclado sea un mal complemento, es genial y necesario para algunos usos, pero es un complemento que literalmente convierte las tablets en un portátil. Así que si usas tu tablet el 99% del tiempo con un teclado, quizá lo que necesitas es un portátil y no una tablet. Y también quería decir que por bueno que pueda ser el Magic Keyboard, prácticamente el de cualquier portátil o cualquier teclado Bluetooth me parece mejor que el del iPad. Y es que el complemento que ha llevado al iPad Pro a triunfar no ha sido el teclado, es y siempre será el Apple Pencil, el cual me parece tan clave que mientras hacía este vídeo me di cuenta de que se merecía su propio vídeo aparte para hablaros de él en profundidad y de por qué creo que este es el lápiz más avanzado que existe ahora mismo, que no necesariamente el mejor, ¿eh? Mi experiencia de dibujo y opinión del lápiz está en ese vídeo, pero lo que os voy a decir en este es que creo que Apple ha terminado de redondear el lápiz y lo ha colocado mucho más a la altura de un lápiz de tableta gráfica profesional. En algunas cosas ahora me parece mejor y en otras me siguen pareciendo iguales o mejores estos de aquí. Y a ver, el lápiz funciona exactamente igual que el anterior, así que obviamente me sigue pareciendo una tablet genial para dibujar, aunque es importante saber que los nuevos iPads Pro y Air no son compatibles con el Apple Pencil 2, ni los iPads anteriores compatibles con este Apple Pencil Pro. Las novedades creo que ya nos las sabemos todos, pero por si acaso es un motor áptico, un nuevo gesto de apretar y también un giroscopio que puede notar la rotación del lápiz. Y el motor y los nuevos gestos me han facilitado trabajar con el lápiz y tiene sentido que sean táctiles para precisamente poder rotar el lápiz y tener acceso a ellos en cualquier altura. Y me encanta que hayan rescatado el giroscopio que Wacom relegó al Art Pen y que es casi imposible de encontrar. Y para mí la principal razón de preferir una tablet a un portátil con stylus no es solamente la portabilidad, es precisamente olvidarme del teclado y poder controlarlo todo con gestos y con el lápiz. Y es que una tablet no es solamente el hardware, es su sistema operativo y los programas que nacen justo de esa idea. Si no, todo el mundo estaría usando Surface Pro, que la verdad son igual de caras, y tienen todos esos programas que tantas personas se quejan de que no estén en el iPad o en Android, y sin embargo no veo a casi nadie usarlas. Y esto es sobre todo porque en Windows los programas no están adaptados a un uso táctil. Pero creo que otro punto clave de por qué las Surface Pro no terminaron de despegar y los iPads sí lo hicieron fue que el lápiz no nos valía a los artistas, que, por si no lo sabes, somos los principales compradores de estas tablets gigantes, porque sí, la de 11 pulgadas, aunque pueda parecernos ahora pequeña, es una tablet grande para lo que eran las tablets. Por ejemplo, hice un estudio de tatuajes y contad cuántos iPads y tablets veis. Lo mismo con ilustradores, todos tienen una, dibujantes de cómic también, y así con todas las profesiones mínimamente relacionadas con el dibujo, y todos con su Apple Pencil o con el lápiz de la tablet que sea, y muy pero que muy poquitos con el teclado. Con todo esto repito, el teclado es un complemento genial, aunque personalmente no creo que me compre original de Apple, pero si usas el 99% del tiempo la tablet con un teclado o quieres usar principalmente programas de escritorio, mejor cómprate un portátil o una Surface Pro. Estoy segurísimo de que en un futuro la distinción entre tablet y portátil será mucho menor, pero aún estamos muy lejos de eso y creo que está bien que Apple siga apostando por prescindir del teclado en los iPad, ya que si no lo hiciesen, probablemente los desarrolladores no se verían obligados a adaptar sus interfaces como pasa en Windows con la Surface Pro, que igualmente ahora en junio veremos en el próximo evento de Apple cómo avanza todo esto de iPadOS, que puede que me equivoque, pero dudo muchísimo que se anuncie absolutamente nada de compatibilidad con
con programas de escritorio, ya que al fin y al cabo apostar por la interfaz táctil es justo lo que les ha llevado a ser tan buenas tablets. Así que si tenemos que esperar más para tener un buen resultado, yo al menos estoy dispuesto a esperar. Y todo esto que digo se aplica a tablets Android también. Pero hay una segunda gran crítica en la que coinciden casi todas estas personas, para las que, siento deciros, no está pensado el iPad Pro. Y esa crítica es: no puedo aprovechar tanta potencia. Respuesta rápida para todos ellos: efectivamente, no puedes aprovechar esa potencia, pero tampoco la aprovecháis en vuestros MacBook o PCs de la NASA, más allá de quizá para jugar. Y de verdad, esto no es ningún tipo de ataque, es solo una realidad. La mayoría de reviewers que han hablado del iPad no usan programas especialmente exigentes en su día a día, más allá de quizá DaVinci Resolve, Final Cut o Premiere Pro. Y leñe, si hasta yo que sí que uso programas muy exigentes, no aprovecho la potencia de ningún procesador salvo de manera muy puntual en algunos trabajos muy exigentes. Pero ahí está la cosa. Para mí y para algunos profesionales, el no tener acceso a esa potencia, ya sea puntual o frecuentemente, entorpece o imposibilita usar un dispositivo para trabajar. Quizá no la necesitamos siempre, pero cuando nos hace falta, la necesitamos. Y tengo un ejemplo muy cercano. Hace poco hice esta ilustración con mi teléfono para demostrar el potencial que tienen. Hice todo el trabajo de 3D hasta la ilustración final, pero al final tuve que terminarlo en el ordenador porque ya no daba de sí, y el teléfono tiene un Snapdragon 8 generación 3. Ojo, que aquí el problema para no poder terminarlo no fue la potencia, sino que fue la memoria RAM, la cual, por cierto, también he conseguido llevar al límite en este iPad, haciendo que fallen incluso programas muy estables como Nomad Sculpt o Art Studio Pro. Otros, como Procreate o Infinite Painter, directamente te limitan el número de capas para que esto no pase. Mi iPad Pro es de 8 GB de RAM, así que si vas a trabajar en proyectos muy pero que muy grandes, sería mejor que te compres el de 16. Fuera de eso, yo no he notado para nada como un limitante la memoria RAM. Por cierto, en mis primeras impresiones dije que se calentaba mucho, pero después de los primeros días me ha dejado de pasar. Ahora tan solo se calienta si le meto mucha caña renderizando 3D o vídeo, que es algo completamente normal. Y no he notado bajadas de rendimiento después de usarlo mucho rato. La potencia sobre todo la noto en cómo mueve esos archivos grandes con total soltura e incluso segundos antes de petar la aplicación, y lo agradezco para no tirarme de los pelos trabajando. Porque eso de estar trabajando en un archivo y que petarde es de las cosas más incómodas del mundo. Y a ver, con el teléfono esto me da igual, porque no lo tengo para eso. Era solo un experimento para demostrar todo el potencial sin aprovechar que tienen ahora mismo. Pero a mucha gente, entre la que me cuento, nos gusta que si nos compramos un iPad Pro por como mínimo 1.350 euros, podamos hacer todo el trabajo posible en él y lo más cómodos posible. Y por no dejarme el gaming, que sé que muchos cuando pensáis en potencia pensáis justamente en esto, va muy bien, sí. Tiene mucho potencial y Apple está haciendo por impulsarlo. Además, puedes conectarle mandos como este BSP de 8, aunque queda un poco exagerado, la verdad. Pero sinceramente, si quieres algo para jugar, cómprate una Steam Deck o una ROG Ally. Te vas a ahorrar mucho dinero y te va a ir mucho mejor además. Pero en un futuro, si Apple sigue impulsándolo, casi seguro que el iPad será una plataforma gaming genial, aparte de un dispositivo de trabajo, porque la potencia la tiene. Otra cosa es si saldría a cuentas el precio. En lo que sí que estoy de acuerdo con toda esta gente es que yo quizá no necesite toda la potencia del M4. Me viene bien, sí, pero seguramente con la potencia del M2 me sea suficiente. Pero que yo no lo necesite no significa que no existan muchos profesionales que sí lo necesitan y lo vayan a llevar al límite. Y es que el iPad Pro está hecho pensando precisamente en esa gente. Pero justamente por eso existe el iPad Air, que es la razón por la que me vuelven a parecer interesantes los iPads. Y es que durante mucho tiempo se habían olvidado de probablemente el nicho más grande de profesionales que hay. Los que necesitan una buena tablet muy grande sin hacerles falta lo más top y con un presupuesto decente, pero que tampoco quieren tirar la casa por la ventana. Y es que sí, el iPad Pro es brutal, lo he dicho siempre. Pero antes no se lo podía recomendar a casi nadie porque Android cubría mejor las necesidades de algunos artistas. Pero los nuevos iPad Air cambian eso para mucha gente, sobre todo el 13, porque en realidad el de 11 ya existía y lo he dicho muchas veces, me parecía la mejor tablet calidad-precio de Apple. Es mucho más barato y a efectos prácticos para la gran mayoría igual de bueno en todos los puntos clave que el Pro, salvo en la pantalla. Sinceramente, aunque los Pros sean más finos, cosa que yo agradezco mucho porque creo que es un punto importante si lo usas como tablet y no como portátil, los Air en realidad son suficientemente finos y ligeros. Los he estado probando y aunque se nota la diferencia de peso y calidad, no es un punto para decidir comprarte uno sobre otro. Por otro lado, la experiencia de dibujo y el lápiz tampoco lo es, ya que son igual de buenas, con un pequeño asterisco eso sí. El único punto que es diferente en realidad es la pantalla. La de los iPad Air es buenísima, colores muy vivos, buena resolución, buen contraste
contraste y brillo y son más que de sobra para el 99% de artistas, y es una pantalla mejor que la de muchas tabletas gráficas profesionales. El único punto que le señalaría es que son de 60 Hz. Para mí no es algo que influya en la experiencia de dibujo. Trabajo desde siempre en tabletas gráficas de 60 Hz y van perfectas. Donde noto más los 120 Hz no es tanto en el lag, porque en contra de la creencia general, lag y hercios no tienen nada que ver. Los hercios afectan únicamente a la fluidez de la pantalla, y es ahí donde lo noto, en la fluidez al navegar por el sistema o al navegar por internet, pero en lo que viene a ser dibujo no lo noto apenas. Lo que sí que es cierto es que por ese precio deberían de ser de 120 Hz, y es que todos sus competidores en este rango de precios lo son. Y la otra diferencia es que el panel del iPad Pro es OLED y el del Air es IPS. Y es que el panel OLED es increíble, se ve bien incluso a pleno sol, y el contenido HDR se ve brutal. La pantalla literalmente puede llegar a deslumbrarte. Cuando digo que la pantalla tiene brillo para deslumbrarte, lo digo literalmente. Para que os hagáis una idea, aquí estoy yo quedándome ciego mirando la pantalla del iPad en HDR a brillo máximo. Literalmente es como mirar una bombilla. Podría usarlo como un foco de grabación. Ahora mismo estoy con buena luz y aún así se nota cómo levanta las sombras. Y en cuanto a la pantalla del iPad, no os voy a poder dar los datos que doy habitualmente de espacios de color y todo eso, porque sencillamente no he podido medirla de la manera que se debe. No he podido medirla ni en HDR, ni tampoco utilizando su perfil de color nativo. Bueno, al final solamente he podido medirla en Rec 709 y ahí funciona perfecta. A ver, la verdad que es un tema bastante complicado que no voy a ponerme a hablar de él ahora, pero si queréis en un futuro puedo hacer un vídeo sobre el tema. El resumen está en que si el contenido que está reproduciendo el iPad no le dice al iPad que tiene que reproducirse en cierto espacio de color, el iPad lo va a reproducir en Rec 709, que es el básico, el que reproducen las pantallas normales y corrientes, por defecto, básicamente. Entonces la podemos acabar viendo como una pantalla poco viva, pero para nada. La pantalla, cuando se pone a reproducir contenido HDR o un espacio de color completo, tiene unos colores muy saturados. Y además, aunque no pueda medirlo para daros datos objetivos, sí que tengo el ojo bastante entrenado y trabajo mucho con pantallas, y puedo deciros que los colores del iPad son muy, pero que muy fieles. Y en los modelos de 1 y 2 teras puedes ponerle un acabado antirreflejos, eso sí, pasando por caja, claro. Y aquí va ese pequeño asterisco de la experiencia de dibujo. El panel antirreflejos la mejora, pero muy poco. Y es que es un panel que no está pensado para mejorar la experiencia de dibujo. Esto lo hace mínimamente y de rebote, y de eso os hablo en el vídeo del Pencil Pro. Está pensado más bien para usar en entornos de mucha luz, que ya de por sí Apple es de las marcas que mejor lo hace incluso con las pantallas glossy, pero la versión texturizada eso lo consigue mejor que cualquier pantalla mate que haya visto, de verdad, es que es sencillamente brutal. Pero las pantallas mate tienen un problema, y es que no hacen desaparecer los reflejos, sino que los disimulan, y esto entra en conflicto con uno de los principales beneficios de las pantallas OLED, los negros puros. Aquí podéis ver la diferencia a simple vista entre el panel glossy y el mate. Los negros sencillamente no son tan oscuros cuando se usa la tablet en ambientes con luz. También he notado que los colores cambian ligeramente, pero la verdad que la pantalla mate mantiene súper bien lo que es la calidad de la pantalla. Pero ojo, que una cosa de la que hay que hablar es que en ambientes con luz, la diferencia entre un OLED y un buen IPS no se nota apenas, por la sencilla razón de que aunque el OLED no emite luz, sí que la refleja, por lo que del panel OLED solo te vas a beneficiar en ambientes con apenas luz, y si quieres conservar la vista no deberías trabajar así por costumbre. Cuidado, que no digo que la diferencia no se note, se nota mucho, pero tan solo en situaciones muy concretas, las cuales no van a ser en las que uses la tablet la mayoría del tiempo. Y sí, es una pantalla brutal para profesionales que tengan que trabajar con contenido HDR o, por ejemplo, se me ocurre, para usarlo como monitor de fotografía. Otra cosa a tener en cuenta es que al modelo mate no le deberías poner protectores de pantalla, porque entonces no tiene sentido pedirlo mate. Solo recomendaría este acabado si vas a utilizar el iPad principalmente en entornos de mucha luz, como por ejemplo pintar al aire libre, set de grabación o de foto o cosas por el estilo. Pero si lo que quieres es mejorar la experiencia de dibujo, cómprate un Paperlike, es mejor, más barato, se lo puedes poner al modelo básico y proteges la pantalla. ¡Todo ventajas! Y yo diría que me queda el gran punto, ¿qué quieres versus qué necesitas? Y es que creo que el gran fallo de estos iPad Pro es tratarlos como un producto de consumo general, cuando es un producto pensado casi por completo para uso profesional, y para un tipo de profesionales muy concretos, que pusimos al iPad Pro donde está ahora. Artistas. Sí, echad las risas que ya os veo algunos en casa, pero sí, los artistas somos profesionales, y además unos profesionales que se gastan muchísimo, pero muchísimo dinero en su equipo de trabajo. Y es que no es raro que el equipo de trabajo de un ilustrador ascienda a los 3.000 o 5.000 euros, y depende de los proyectos en los que esté metido, puede ser el
el doble o el triple. El de un tatuador puede ser fácilmente de 4.000 a 7.000 euros, y eso si no le da por ponerse a coleccionar Dan Cubins chapadas en oro. Y si nos vamos a videógrafos o fotógrafos, no es raro que llegue a los 10.000 euros o incluso que a veces parta de ahí. De verdad, el dineral que tenéis en equipo los fotógrafos no es ni medio normal. Y esto es algo que Apple supo ver muy bien con su iPad Pro allá por el 2015 y con los siguientes, a diferencia de otros muchos fabricantes que se dieron cuenta hace solo un par de años, y de repente les ha salido a la prisa por tener una tablet con un buen stylus, que yo creo que todos los artistas lo agradecemos. Las únicas otras dos marcas que creo que supieron ver esto fueron Microsoft y Samsung, pero ninguna de las dos lo vio tan claro, lo hizo tan bien ni apostó tanto por esto como Apple. Y digo esto siendo de las personas que están más libres de sospecha de ser un fanboy de Apple. Les he criticado muchas veces y esta no va a ser una excepción. Y llevo 3 años trabajando únicamente con tablets Android e intentando ayudar a la gente que quiere usarlas así con tutoriales, reviews y vídeos. Así que antes de escupir bilis en los comentarios, piensa un poco en lo que has hecho tú. Va a ser inevitable que haya bilis porque primero tendrían que aprender a ver un vídeo completo, pero ahí queda el aviso. Estaré encantado de escuchar vuestras opiniones, pero si no respetas, bloca el canto. Pero a pesar de lo mucho que ha mejorado Android, Apple sigue siendo la única que da respuesta a las necesidades de algunos profesionales. Sobre esto no voy a hablar ahora porque ya lo hice en este otro vídeo y mi opinión no ha cambiado en absoluto. Y aquí entra lo que decía, no es lo mismo querer algo que necesitarlo. Y es que es muy sencillo que veamos un equipo profesional como una Cintiq 27 Pro de 4.000 euros, un iPad Pro de 2.000 o una cámara de cine de 10.000 pavos y pensemos, ¡guau! Necesito eso, pero no lo necesitas, tan solo lo quieres. La pantalla OLED no la necesitas, la necesitan un ilustrador, un videógrafo o un fotógrafo que trabajan en clave baja o con proyectos HDR, pero tú lo quieres porque está guapísima para dejarte los ojos viendo películas en la oscuridad. Tampoco necesitas el M4, haces diseños de tatuaje que como muchísimo llegan a las 50 capas, pero es que tampoco necesitas el M1 o el M2, te sobra con un Snapdragon de hace 5 años, pero un modelador 3D que trabaje haciendo modelos ultra realistas para películas, quizá sí lo necesite. Tampoco necesitas el escáner LiDAR, pero un arquitecto que va a tomar unos planos a una habitación o alguien que trabaja haciendo realidad virtual o 3D sí lo necesita. ¿Veis por dónde van los tiros, no? Pues así me podría tirar media hora. Y es muy normal que como consumidores creemos que necesitamos lo mejor, pero un consumidor no lo necesita, lo quiere, y este iPad no da respuestas a lo que quieren los consumidores, sino a lo que necesitan algunos profesionales muy concretos. Y es por eso mismo que aunque el iPad Pro sea muy probablemente la mejor tablet que existe ahora mismo, no puedo recomendársela a casi nadie, porque no la necesitan, y ahora menos que nunca, porque por fin Apple está dando respuesta a la necesidad de muchos de una tablet grande y que esté bien calidad-precio, el iPad Air de 13 pulgadas. Así que sí, el iPad Pro es brutal, pero no te lo recomiendo, a menos que necesites una o varias de todas esas cosas que he dicho. Y aunque es un buen avance respecto a los anteriores, si tienes un iPad con M1 o M2, sinceramente no veo ninguna necesidad de actualizarlo. Pero si tienes un iPad más viejo, quizás es un buen momento porque el nuevo Apple Pencil Pro es una mejora real. Y es cierto que van a empezar a salir aplicaciones que solamente van a estar disponibles para el M1 en adelante. Pero si lo que quieres es una tablet de consumo premium, en Android hay opciones mucho mejores como las Tab S9, que son igual de buenas que el Pro. Lo mismo si te vale con las apps que hay en Android, y a mí para trabajar como ilustrador me sobran. Incluso en Android tengo Krita, que no está en iPad y la voy a echar un montón de menos, porque es el programa que llevo usando años para trabajar. Pero si necesitas Photoshop, Affinity Photo, Illustrator, Capture One o DaVinci Resolve, Android todavía no te da esas respuestas, aunque por potencia y tablets a la altura del iPad Pro podría hacerlo de sobra. Y para terminar la review, como la he querido hacer un poco distinta, se han quedado fuera algunas cosas, así que aquí van algunas cosas que me han gustado, otras que y otras que no me han gustado directamente. El diseño me ha parecido genial, que sea tan ligero y fino lo hace súper cómodo de utilizar, y eso sumado al formato 5/7 que tiene, que como he dicho ya 1000 veces, me parece el mejor formato que hay en tablets. Y por cierto, no me ha parecido frágil en absoluto, y he usado durante más de un año la Tab S8 Ultra, que es casi igual de fina y mucho más grande, y todo me ha ido bien, así que mientras no intentes doblarla, no creo que haya ningún problema. Por otro lado, me encanta que tenga un puerto Thunderbolt, ya que con él puedes conectar un montón de periféricos como discos duros, pantallas, micrófonos y lo que se te ocurra. Creo que es algo que, sinceramente, deberían de tener todas las tablets de gama alta para blindarlas un poco a futuro, ya que al tener un solo puerto, lo ideal es que permita todas las conexiones posibles. Los altavoces, creo que lo he dicho ya, pero lo vuelvo a decir. No sé cómo demonios una cosa tan fina y pequeña puede sonar así de bien. Mejores que los de cualquier portátil y los pongo más al nivel de un altavoz Bluetooth externo. Y cosas que me parecen la batería. La batería me ha dado normalmente de 5 a 6 horas y media de uso. La he estado usando para trabajar sobre todo, y prácticamente todos los días la he tenido que cargar a mitad del día. Se carga en menos de una hora, eso sí, por lo que no he tenido problemas de uso con la batería. Y a ver, aquí tengo sentimientos encontrados, porque si la comparo con otras tablets que me dan entre 7 y 8 horas, o algunas como la Magic Pad que me ha llegado a dar hasta 10,
es mediocre. Pero esta tablet, siendo sinceros, es mucho más potente, y si la comparo con mi GPD WinMax 2, que es más similar en potencia, y la cual me da entre 2 a 4 horas de pantalla como muchísimo, y eso teniendo más del doble de batería, pues es cojonuda, así que depende de cómo quieras enfocarlo. Para mí es suficiente, aunque claro que me gustaría que llegase a las 7 u 8 horas. Y ahora, los 3 puntos que no me han gustado. Los imanes del lápiz podrían ser un poco más fuerte. Yo me he comprado esta funda para asegurarlo porque me la pienso llevar mucho por ahí, y sin ella veo muy posible perderlo. La funda, eso sí, me ha encantado y la recomiendo un montón. Tenéis el link en la descripción. Las cámaras en general me parecen bastante mediocres, y la selfie tirando a mala, que por cierto ahora está en el sitio que debería haber estado siempre. Y a ver, la cosa es que creo que en este producto tiene todo el sentido poner una buena cámara selfie, como las de la Tab S9 Ultra, que son mucho, pero que mucho mejores. Y sobre todo, que grabe en 4K y con el modo cine, que ya que tiene sensores 3D, pues poder aprovecharlos para grabar un vlog o hacer alguna historia, que yo es algo para lo que la habría usado bastante. No es mala, pero las hay mucho mejores. Y relacionado con la cámara, prefiero 1000 veces un lector de huellas que el Face ID. Me falla un montón y me parece incomodísimo. Puede que me acostumbre con el tiempo, pero por el momento prefiero por mucho un lector de huellas. Y a ver, en realidad hay más cosas que no me gustan, como que no venga con el cargador en Europa, que no tenga micro SD, que la pantalla texturizada solo esté en los modelos de 1 y 2 teras, o que le hayan quitado un núcleo a los modelos base, que no se nota en el uso, pero siendo tan caro me parece bastante feo que hayan hecho esto. Pero bueno, es que es Apple y son cosas que doy por hecho con ellos. Al momento de grabar esto llevo probando el iPad casi 2 semanas, que puede parecer mucho tiempo, pero para todo lo que lo quiero usar ha sido muy pero que muy poco, por lo que realmente esta es una review muy temprana y todavía me faltaría comprobar si me cumple para todo lo que me lo he comprado, que no es para pocas cosas, la verdad. Así que probablemente en un futuro haga una review a largo plazo. Y en cuanto a qué tamaño recomiendo, esto vale tanto para el iPad Air como para el Pro, todo depende de qué busques. Yo busco un equipo de trabajo secundario muy portátil y cómodo que me pueda llevar siempre conmigo, y por eso me he ido a por la de 11 pulgadas, pero para trabajar mucho se me queda pequeña. Así que si lo que quieres es un equipo de trabajo principal con el que trabajar mucho, coge la de 13 pulgadas. Si vas justo de dinero, recomiendo antes el Air de 13 que el Pro de 11. En la descripción tenéis links de compra a todos ellos, los cuales si usáis para comprar lo que sea, me ayudéis a seguir haciendo estos vídeos sin que os cueste absolutamente ningún extra. Igual que me ayudas si te haces miembro del canal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y si te ha gustado suscríbete y activa la campanita para ver los siguientes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.